Pues muy bien, amados hermanos, buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy seguimos con esta serie de apologética, defendiendo nuestra fe y pues hemos terminado bastante tiempo, hemos podido compartir acerca de la teología católica y pues es tiempo de iniciar ahora con otra de las más grandes iglesias dentro del mundo, la iglesia de los mormones y pues vamos a tratar de ver cuáles son sus doctrinas, cuáles son sus enseñanzas y compararlas con la palabra de Dios que está registrada en la Biblia. Y pues bueno, hemos titulado, a este estudio El origen del profeta José Smith y vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta. ¿Realmente él trae restauración divina de su iglesia o es más bien producto de la invención del hombre, su palabra y lo que forma en su iglesia? Como texto base tenemos Gálatas 1:8 y Mateo 7:15. Gálatas 1:8 dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo que solamente hay un evangelio de salvación y que así haya un ángel del cielo que habla, que pueda traer un evangelio de salvación diferente, sea maldición, sea anatema. También Mateo 7:15 dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces". Y pues bueno, vamos a tratar de ver este mensaje que el día de hoy nos trae nuestro Señor Jesucristo. Como introducción, vamos a tratar de preguntarnos de dónde vienen las sectas, cómo es que surgen las sectas. Y bueno, no sé si haciendo una analogía, alguna vez han recibido algún correo o algún mensaje que dice: usted ha sido elegido para recibir una herencia millonaria, recibir un regalo, pero primero debe de hacer esto. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente pues desconfiamos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué suena demasiado bueno para ser verdad? Y no se alinea esa cosa tan buena que nos ofrecen con nuestra realidad. Y pues hoy vamos a analizar una de las historias de origen religioso más influyentes en los últimos 200 años, una de las iglesias que ha crecido muchísimo, que inicia en Estados Unidos y que vemos que tiene un crecimiento tan grande. Por ejemplo, yo mismo aquí quiero decirles, hermanos, que en la esquina de mi casa hay una iglesia que dice afuera: Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. Y bueno, casi a donde voy, veo una iglesia como estas, muy bonitas por fuera, muy, muy, muy bonitas, muy estéticas. Y bueno, pues sin embargo, recordemos el versículo de Mateo 7:15, ¿no? En donde Jesús mismo nos advierte de esos falsos profetas. Él no dijo que vendrían como, digamos, como esa imagen, ¿verdad? De Satanás, que trae sus cuernos, que se ve evidentemente que es Satanás, que trae un tridente, sino justo dice nuestro Señor que van a venir vestidos de ovejas, ¿no? Con apariencia de piedad y con palabras suaves. Y bueno, nosotros vamos a ver que el problema de la restauración, como vimos, ¿verdad? El título del mensaje de hoy es la restauración. Realmente esta iglesia viene a restaurar lo que es la fe original o bien es una invención humana. Entonces, la mayoría de las sectas, como pueden ser los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones, no dicen que son una iglesia más. Más bien ellos dicen
que el cristianismo se ha corrompido, que ninguna de las iglesias realmente es la iglesia de Jesucristo. Y afirman que ellos son la única iglesia verdadera, la única iglesia que restaura la verdad. Entonces, pues hoy vamos a tratar de buscar argumentos bíblicos para darle respuesta a estas afirmaciones de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Mormona. Y bueno, sin embargo, también vamos a darle seguimiento a otras, en otras semanas, en otros momentos, vamos a estar continuando con este tema. Pero hoy vamos a iniciar desde cero. Vamos a iniciar con cómo se funda esta iglesia, de dónde sale, bajo qué circunstancias empieza la iglesia de los mormones. Vamos a ver su origen en una palabra, porque debemos, como dice la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 5:21, recordemos que nos manda a examinarlo todo, ¿verdad? Examinar todo, escudriñar todo, pero retener lo bueno. Y aquí, hermanos, debemos todos de orar, que el Señor nos dé el entendimiento y la paz en nuestro corazón para estar arraigados en nuestra fe, en la fe correcta, de la manera en como Dios así realmente Él ha constituido, ¿no? Su iglesia. Tenemos que ser muy objetivos, analizar las cosas con con mucho entendimiento, bajo la gracia de nuestro Señor, la guía del Espíritu Santo, para que podamos examinar la iglesia verdadera, ver esta historia de José Smith. Y pues bueno, esa es la idea. Y vamos a empezar, hermanos, este estudio con el primer tema, hablando acerca de la historia de José Smith. ¿Quién fue José Smith? Bueno, José Smith es un americano estadounidense, nace en el año de 1805 en un condado o en una ciudad llamada Vermont. Él nace en una familia pobre. Sin embargo, pues crece en una familia que no es religiosa. Su padre no es religioso, no tampoco es un hombre de fe, ni su mamá, aunque su mamá en ese tiempo hay un avivamiento en todo Estados Unidos, en donde podemos ver que hay varias iglesias que están intensamente transmitiendo la palabra de Dios, intensamente. Es también un momento importante para el país, para Estados Unidos, porque surgen iglesias, crecen y realmente Estados Unidos es el mejor momento de fe porque crecen muchas iglesias que vienen de como colonia, colonias como colonia inglesa vienen aquí y realmente hay un avivamiento. Estamos hablando por ahí de los años de 1810, 1820, es un avivamiento grande que se tiene allí, de hecho hay un nombre, un término, le llaman así como un distrito ardiente, ¿no? Aquí a este lugar y donde este avivamiento hace que la gente se sienta quemada en una ola masiva de avivamientos religiosos, ¿no? Y en ese tiempo están los bautistas, predicadores bautistas muy intensamente trabajando, también los metodistas, también los presbiterianos, y bueno, la madre de José Smith escucha y se siente más inclinada hacia los presbiterianos. Y bueno, una de las cosas que escuchan es acerca del infierno, de la condenación del infierno, y algo que no les gusta, ¿verdad? A José Smith no le gusta mucho esa idea de que hay un infierno en donde estas iglesias hablen de él. Entonces, bueno, él tiene una gran confusión, la familia Smith está en medio de ella y realmente pues no sabe él qué decidir. El padre de José Smith no se une a ninguna iglesia, pero su iglesia, su madre, perdón, está inclinada más hacia los presbiterianos. Entonces pues vamos a poder ver, hermanos, que en este momento pues hay esa confusión.
Sin embargo, su familia, ella como es pobre, está buscando desarrollarse económicamente y es una familia pues que no tiene muchos valores éticos, ¿no? Por ejemplo, ellos buscan tesoros, ¿no? La familia de José Smith, incluyendo al joven José Smith, pues practicaba la magia, ¿no? Fíjense qué fuerte afirmación, practicar la magia, ¿no? Y además busca tesoros y mezcla la magia con la búsqueda de tesoros, ¿no? Usaban en ese momento piedras vivientes para supuestamente poder encontrar tesoros enterrados y agua, ¿no? Entonces el propio José Smith fue inclusamente arrestado en 1826 por esto, acusado de ser un impostor, ¿no? Entonces, bueno, vemos que él no tiene un historial tan recto, tan santo, sino todo lo contrario, ¿no? Y es importante mencionar esto porque antes de que él sea un profeta religioso, José Smith ya estaba involucrado en el uso de piedras mágicas para ver cosas ocultas, cosas que realmente no se veían. Y pues bueno, podemos ver que en Jeremías capítulo 6 versículo 16 se menciona, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Entonces, esta necesidad que nosotros tenemos de un gran avivamiento es justamente poder discernir la doctrina correcta y a su lado había iglesias de sana enseñanza. Sin embargo, a él no le gusta lo que escucha y él busca un nuevo camino que vamos a tratar de ver a continuación. Entonces, pues bueno, así arranca la vida de este joven que a una corta edad él empieza a estar en medio de un debate pues de muchas iglesias y no sabe cuál decidir. Entonces, la historia de José Smith es en ese momento pues de duda y bueno, él cuenta en su propia historia, él les he de platicar que dentro de la iglesia mormona, ellos tienen no solamente la palabra de Dios en la Biblia, que prácticamente no la toman en cuenta porque dicen que no está traducida correctamente. Hay una afirmación que ellos hacen en donde dicen, bueno, sí es la palabra de Dios, la Biblia, sí es la palabra de Dios, pero hasta donde está traducida correctamente, ¿no? Es decir, asumen que hay cosas en las cuales no son la palabra de Dios, sino que son desvíos. Y ellos tienen, aparte de la Biblia, tienen otros tres libros importantes, en donde se narra la historia de José Smith, todo lo que va a ocurrir, y bueno, se llama La Perla de Gran Precio, ese es uno de los libros, otro, Doctrinas y Convenios, y el más importante, el libro de Mormón. Bueno, entonces en uno de estos libros, en el libro de La Perla de Gran Precio, él afirma que cuando tiene 14 años, en exactamente 1820, estando confundido por las iglesias, él ora en el bosque, hace una oración y dice que fue a esa arboleda a orar y preguntarle a Dios en qué iglesia unirse. Pedía que Dios le hablara. Y bueno, él en sus afirmaciones dice que tiene una teofanía, es decir, se le aparece Dios. Y que mientras él oraba hay dos personajes que se le aparecen en medio como de dos luminarias blancas a manera de túnel blanco. Y bueno, él afirma que se le aparece Dios Padre. Dios Padre, fíjense nada más, hermanos, Dios Padre y también Jesucristo aparecen en esas columnas de luz. Y le dicen que no se una a ninguna de las iglesias, que hay una gran apostasía, que realmente no vale la pena que entre en ninguna de estas iglesias porque están alejadas de Dios y que, bueno, aquí está justo la enseñanza fundamental del mormonismo. Esta iglesia dice
donde, bueno, José Smith pregunta ¿cuál unirse? La respuesta de Jesús es a ninguna, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice aquí en el libro de la Perla de Gran Precio, en lo que sería el libro de Historia, capítulo 1 versículo 19. Esto lo estamos extrayendo directamente de este libro de la Perla de Gran Precio, uno de los libros importantes en la Iglesia mormona. Dice, yo, Jesús, les contesté que no me uniera a ninguna porque todas estaban en el error y que el personaje que me hablaba dijo que todos sus credos eran abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían corrompido, aquellos predicadores se habían corrompido, que con sus labios me honran, mas con su corazón están lejos de mí. Entonces, él aquí afirma que en esta visión, pues es cierto y significa pues que ni la Iglesia Bautista, que ni la Iglesia Metodista, ni la Católica y todas las iglesias de la tierra desde el siglo I hasta 1820, que estamos hablando en el momento en que este joven americano José Smith ora, todas estas iglesias han sido una abominación. Y eso es algo muy fuerte, hermanos, porque estamos viendo que la afirmación de Jesús en Mateo 16:18, recordémosla, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Esa promesa de Jesucristo había fallado. Imagínense, ninguna iglesia desde el siglo I hasta el siglo XIX, principio del siglo XIX, o sea, 1820, ninguna iglesia es correcta, que no se una a ninguna. Entonces, habla de una apostasía total, habla de una apostasía completa en las iglesias y enseña que esos son maestros falsos, los de las iglesias bautistas, ¿no? Entonces, vamos a ver que, sin embargo, en lo que la Biblia dice es muy diferente, que Dios siempre va a preservar a su pueblo, a su iglesia. Recordemos la promesa, ¿verdad? Importante de Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esta promesa también queda de lado, de acuerdo a ¿cómo se llama? Teofanía que él tiene, la aparición que tiene él de Dios, Padre y de el Hijo de Jesucristo. Entonces, esta es la primera visión que tiene José Smith, porque él va a tener varias visiones, como estamos viendo, varias visiones posteriormente. Y bueno, esta primera visión le da la justificación a Smith para empezar una religión completamente nueva, dando el argumento de declarar que todos los cristianos o todo el cristianismo actual su tiempo era falso y corrupto. Entonces, bueno, pues ahora, ¿qué sigue? Y a continuación, pues vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia de los testigos de Jehová. A continuación tenemos una segunda visión. Posteriormente pasan 3 años. En 1923, ahora ya José Smith, ese jovencito, tiene 17 años y se le aparece un ángel en su habitación. Ese ángel se llama el ángel Moroni. Y este es el ángel un ángel dorado, se le ven las puntas como en los templos. En los templos mormones vamos a ver que hay ahí una imagen en cada iglesia hasta arriba como de este ángel, ¿no? Y él trae un mensaje de Dios, pues es que era él mismo un profeta soldado de un pueblo que había surgido anteriormente en Estados Unidos, porque les he de platicar brevemente, y habrá un momento en donde lo vamos a platicar mucho más a fondo, que parte del origen de esta iglesia de los mormones es que justo cuando en el año 600 antes de Jesucristo empieza a llegar Babilonia y a llevarse a las tribus judías en esa diáspora, a la esclavitud, una de las tribus judías huye. Ese ya lo platicaremos en otro momento más a detalle. Y bueno, entonces vienen aquí a América, se lanzan en un barco
toda una tribu y llegan 600 años antes de Cristo a Norteamérica. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? Que esta tribu judía llegue a Norteamérica 600 años antes de Cristo. Y bueno, este ángel Moroni, después de que ha pasado muchos años aquí en estos pueblos en América, muchos años, llega Jesucristo, ya lo hablaremos en otro momento, llega Jesucristo en el año 34 después de Cristo y siguen avanzando hasta el año 400 después de Cristo. Bueno, vamos a ponernos por un momento en el año 400 después de Cristo y vamos a ver un supuesto profeta, soldado de una tribu llamada Nefita, de uno de los supuestos pueblos de América, que él afirma que había muerto y ahora resucita y se presenta como un ángel delante de él, ¿no? Y bueno, ahora le dice el ángel que le va a enseñar unas planchas de oro, unas planchas de oro en la cual va a narrar la historia de estos pueblos que llegaron desde 600 años antes de Cristo hasta ese momento, 400 años después de Cristo, y que le va a dar a conocer todo lo que tuvieron que vivir. Entonces, Moroni por ahí muere en el año 421 después de Cristo, pero antes de morir en tierra, el registro de su pueblo, de toda la vivencia de su pueblo, en planchas de oro que su padre, Mormón, así era el nombre de su padre, que era un rey, él escribe directamente en planchas de oro y en tierra, Moroni, su hijo, en un cerro cercano a Nueva York, en el cerro Cumora. Ahí va a enterrar, va a esconder estas planchas de oro. Entonces él sabe en dónde están los anales del registro de su pueblo, ¿no? En donde este ángel Moroni le va a revelar completamente la plenitud del evangelio eterno. Entonces este ángel sabe y es un mensajero acerca de lo que ha pasado en realidad. Y posteriormente Smith va a tener también múltiples apariciones, varias. Moroni, el ángel Moroni, no le da las planchas de inmediato, sino posteriormente se las entrega en el momento adecuado. Y bueno, habla de que tiene que regresar, le dice, tienes que regresar el mismo 22 de septiembre, le da una fecha exacta cada 4 años para seguir hablando. Durante 4 años, cada año tienes que venir el mismo 22 de septiembre para que yo te siga enseñando todo esto, ¿no? Entonces estamos hablando que en 1823 tiene la primera aparición con el ángel Moroni, luego en 1824, 1825, 1826, o sea, 4 años, el 22 de septiembre, tiene que presentarse en ese mismo lugar para ser instruido. Y finalmente, cuando ya llega a 1827, a la edad de 21 años, el ángel Moroni le entrega las planchas de oro con toda la historia del libro de Mormón, con toda la historia de los anales de estos pueblos. Y bueno, resulta pues de que a él ya se le permiten tomar directamente las planchas. Sin embargo, vamos a ver lo que vemos, ¿verdad? En la Biblia vemos algo bien diferente. En Gálatas, capítulo 1, versículo 8, vemos que dice, hermanos, ¿cuál es nuestro texto base? Recordémoslo, ¿no? Que aunque venga un ángel del cielo y este ángel del cielo nos anuncie otro evangelio, sea anatema. Justo aquí tenemos un ejemplo perfecto de lo que hablaba la escritura. Así se te aparezca un ángel del cielo y te anuncie otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces la iglesia mormona está fundada literalmente por el testimonio de un ángel que trae otro testamento de Jesucristo. Ese testamento se llama el Libro de Mormón. Y Pablo nos advierte de eso, fíjense, 1820 y tantos años antes, hermanos. Entonces nosotros vamos a ver cómo se está empezando una nueva iglesia, pero lejos del evangelio
de Jesucristo, porque vamos a ver ahora qué es lo que declara. Entonces, aquí hay un gran problema. Resulta de que estas eh, planchas de oro están escritas en un idioma, pues, poco conocido, más bien nada conocido para ser exactos, que es una especie de egipcio reformado. Y déjenme decir egipcio reformado entre comillas decimos egipcio reformado, donde están escritas todos los anales de estos pueblos, un idioma que no existe y que nadie en el mundo podía leer, ¿no? O sea, este idioma de qué se trata. Además, bueno, se supone, hermanos, que estos pueblos son pueblos judíos. ¿Y qué hablan los judíos? Arameo, hebreo. ¿Y quiénes son los que son como hechiceros, que tienen otro tipo de iglesia politeísta o de creencias politeístas? Los egipcios, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se use un idioma que ya de por sí es muy pagano para traer la palabra de Dios? O sea, un idioma de egipcio reformado. Bueno, él no conoce este idioma y vamos a ver cómo en este libro mencionábamos que hay otros tres libros importantes, La Perla de Gran Precio, Doctrinas y Convenios y el Libro de Mormón. Uno de estos tres libros, Perla de Gran Precio, afirma en el libro de Historia, capítulo 1, versículo 35, dice, también declaro que junto con las planchas de oro estaban depositadas dos piedras en aros de plata, que estas piedras se llamaban Urim y Tumim y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Entonces, junto con las planchas, él afirma que le llega el Urim y el Tumim, estas dos piedras con las cuales él puede colocárselas y ver precisamente el contenido y traducir correctamente la historia o los anales, entre comillas. Y bueno, aquí es donde su historia de búsqueda de tesoros vuelve, ¿no? Ahora vuelve a encontrar un tesoro, pero eterno, ¿no? En donde este Smith afirma que junto con las planchas encuentra otro artefacto, dos piedras videntes, y que estas son el Urim y el Tumim, ¿no? Entonces, y esto no lo decimos nosotros, sino lo dice la perla de gran precio. Aquí está la cita, Historia 1:35. Entonces, vamos a ver que la iglesia mormona va a preferir mostrar imágenes de Edmund estudiando las planchas, en sus propios registros históricos y el testimonio también de su esposa Emma. Ella como testiga dice que así es y describen el proceso de una manera diferente, porque se suponía que Smith ponía la misma piedra viviente que usaba para buscar otros tesoros dentro de un sombrero y ponía su cara en el sombrero para bloquear la luz y luego dictaba a Martin Harris o a Oliver Cowdery, otros de sus escribas, él le dictaba directamente el libro de Mormón a ellos. Entonces las planchas de oro, mientras tanto, a menudo estaban cubiertas o en otra habitación que era tapada por una especie como de velo, como una cortina que no impedía que pudieran ver cómo estaba él trabajando. Desde atrás les dictaba, ¿no? Pero posteriormente, fíjense, 116 de estas páginas se pierden. Fíjense, o sea, traduce algo muy importante, es que Dios hace algo, sabe que se va a perder y 116 páginas de estos textos se pierden. Y en realidad lo que refleja es que este evento, pues, un evento clave que ocurre en donde Martin Harris, su primer escriba, le ruega a Smith que le dejara llevarse las primeras 116 páginas de la traducción para mostrárselas a su esposa que no le creía y casualmente Harris, su escriba, las pierde. Entonces, ahí como que hay ciertas cosas que son muy difíciles de asimilar, ¿no? La solución que da Dios, pese a un terror humano, supuesto, es que Harris entra en pánico, el escriba entra en pánico, ¿y qué hicieron? ¿Volver a traducir? No, sino que más bien Smith recibe una revelación.
diciendo que Dios sabía que esto iba a pasar y que había preparado un segundo juego de planchas, las planchas menores de Nefi, así le llama, que van a cubrir la misma historia. Y bueno, aquí vemos que simplemente Smith tradujo esta nueva sección. Entonces hay muchas inconsistencias, hay muchos eventos que, bueno, nos hacen dudar acerca de la credibilidad de su historia, ¿no? De su narrativa. Pero ya iremos viendo un poquito más al respecto. Y bueno, pues me parece que como inicio está muy bien. Vamos a ver que hagamos un recuento de la cronología de hechos. Concluyendo, vamos a ver que en 1820, cuando José Smith tiene 14 años, tiene su primera visión. Y es el único hombre que ha podido ver a Dios Padre, fíjese, a Dios Padre directamente. También ve a Jesús y le afirma que todas las iglesias pues son abominación, que no se una a ninguna. Posteriormente, en 1823, a los 17 años, viene la visita del ángel Moroni, ¿no? Y que es un habitante del año 1400 en América del Norte, un príncipe, y que él escribió junto con su padre, Mormón, los anales de la historia de su pueblo o pueblos que vivieron hace tiempo aquí en América, ¿no? Y posteriormente, en 1830, cuando él ya tiene 24 años, ya finalmente se publica el Libro de Mormón, con la cual oficialmente se funda la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, estamos viendo que el fundamento de la Iglesia mormona no es la Biblia, sino que ahora tienen ellos un libro propio, el libro de Mormón, tienen otros dos, la Perla de Gran Precio y también Doctrinas y Convenios. Y bueno, estamos viendo que es una iglesia que tiene la afirmación de un joven de 14 años, diciendo que toda la cristiandad estaba equivocada y que afirma que un ángel a él le trae un nuevo libro. Esto contrastémoslo contra el cristianismo. El cristianismo se basa en un evento público, no un evento privado, la resurrección de Cristo, en donde hubo miles de testigos, testigos que vieron también una tumba vacía, vieron a un Cristo resucitado. El mormonismo, vamos a ver entonces que se basa en un evento privado, en un hombre solo en el bosque. Un hombre solo con un ángel, unas planchas que nadie más puede ver, ya que ahora están en el cielo, no hay evidencia de ellas. Y bueno, aquí vamos a recordar el llamado de Gálatas, ¿no? En donde la advertencia de Pablo es clara. No importa qué tan convincente sea la historia de si un ángel trae un evangelio diferente, un evangelio que requiere nuevos libros, que requiere nuevos templos, nuevas ordenanzas, nuevas doctrinas, nuevos convenios, sea anatema, nos dice Pablo. Entonces, bueno, pues esto me parece que puede ser nuestra presentación general acerca de esta iglesia, una de las iglesias más grandes en el mundo. Está a la altura de los testigos de Jehová, está a la altura de los adventistas del séptimo día. Son millones de adeptos los que tiene la iglesia de los mormones en todo el mundo. Es una de las iglesias más ricas, si no es que la más rica, ¿eh? Estamos hablando, me parece que de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares su activo. Entonces es una iglesia muy, 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 muy rica, con presencia en todo el mundo y que ya veremos en los próximos mensajes. Vamos a ver cómo es su historia, que realmente es una invención completa, en donde realmente hay una burla en contra de lo que es Cristo, en contra de su vida, de su obra, en contra de lo que es la historia de la iglesia. Y bueno, vamos a poner estos libros en el centro, vamos a analizarlos, el libro de Mormón, el libro de la Perla de Gran Precio, Doctrinas y Convenios, y vamos a ver cómo no pasan la prueba de la ciencia.
Vamos a ver cómo no pasan en absoluto la prueba de la arqueología, cómo no pasan en absoluto la prueba de la historia, incluso. Vamos a ver que no van a resistir el examen. Todas sus afirmaciones no tienen respaldo ni histórico, ni arqueológico, ni científico. Es una invención humana, una doctrina de hombres, una doctrina demoníaca, satánica, que lo único que hace es perder vidas en todos aquellos que confían en sus promesas, que confían en su teología. Vamos a ver que no va a pasar. Muy diferente a lo que es la Biblia, en donde sea cual sea el evento narrado en la Biblia, tiene modo de probarse, tiene evidencias. Llámese el evento que sea, es un evento verificable a lo largo de la historia. Podemos ver que nuestra fe no se basa en una fe ciega, sino es una fe basada en hechos, en donde hemos visto que la mano de Dios ha estado ahí y que como nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Entonces podemos, si Él es la verdad, podemos comprobar que efectivamente sean las cosas así. Y pues bueno, hermanos, me parece que por el día de hoy tenemos un primer inicio con lo que es el fundamento de la Iglesia de los Mormones a través de este profeta José Smith que trae un nuevo evangelio a través de un ángel del cielo. Y pues bueno, hermanos, hasta aquí vamos a detener el mensaje y vamos a